Buenos días, iglesia. Que el Señor me los bendiga. En esta mañana lluviosa, voy a pedirle que abra su Biblia en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Vamos a estar estudiando el capítulo de Éxodo, capítulo 18. Hoy retomamos nuestra serie en el libro de Éxodo. Éxodo 18. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a estudiar todo el capítulo. ¿Listos? Éxodo 18. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor así en Éxodo 18, versículo 1. Dice: Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho: he sido peregrino en la tierra extranjera. El nombre del otro hijo era Eliezer, pues Moisés había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó a decir a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron el uno al otro cómo estaban y entraron en la tienda. Verso 8. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Yetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Yetro dijo: bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que Moisés, hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta el atardecer? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dice: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en el que deben de andar y la obra que han de realizar. Verso 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, 100, 50 y 10. Que ellos sean los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo.
Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo, como jefes de 1,000, 100, 50 y 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y se fue a su tierra. Hoy retomamos nuestra serie en el libro de Éxodo y podría durar 30 minutos haciendo un recuento de 17 capítulos, pero para nada más ubicarnos rápidamente, ¿dónde quedamos la última vez? Juanjo hizo una mención algunos domingos atrás, pero hasta aquí el pueblo ha venido recorriendo ya por varios meses en el desierto camino hacia el Sinaí. Ya aquí, ya ellos cruzaron el Mar Rojo. Y en ese recorrido de salir del Mar Rojo y pasar hasta donde están hoy, han enfrentado situaciones que ha revelado del corazón del pueblo incredulidad acerca de Dios. Y aún en medio de lo que ha sucedido en cuanto a eso, Dios les ha mostrado una y otra vez su fidelidad, su poder, su salvación, su cuidado y su gloria en medio de cada una de esas situaciones. La última de ellas fue cuando pusieron a Dios a prueba y es como que lo hubieran colocado en el banquillo de los juzgados y juzgaron si verdaderamente Dios estaba en medio de ellos. Este es el capítulo 17. Al final de ese capítulo termina la victoria de Israel sobre el ejército amalecita en Refidim como muestra de que Dios está con ellos. Ahí quedó la última vez y ahora está nuestro capítulo 18, que es a la puerta del capítulo 19 y el capítulo 20, que quieren decirnos que el pueblo está a la puerta de recibir la ley de Dios. El pueblo está otra vez en el Sinaí. Nunca han estado en el Sinaí. Moisés ya había estado en el Sinaí ahí una vez hace algún tiempo atrás. De este capítulo 18 yo voy a tomar esta idea. Nuestro Dios es un Dios que salva y nuestro Dios es un Dios que cuida. La salvación de Yetro y el cuidado de Moisés. Esa es la idea que vamos a ver. Nuestro Dios es un Dios que salva y nuestro Dios es un Dios que cuida. Y eso va a ser, la vamos a dividir en dos, porque es fácilmente visible a la hora que leemos el capítulo que está dividido la narración en dos días diferentes, en dos eventos diferentes. Ok, aquí está la primera. Nuestro Dios es un Dios de salvación o que salva. La salvación de Yetro, eso lo vamos a ver del versículo 1 hasta el 12. Antes de entrar a ver el texto, quiero dar como fundamento, que yo sé que ustedes lo saben, pero quiero poner el fundamento. Desde el inicio de la revelación bíblica podemos leer y reconocer cómo nuestro Dios está interesado en la salvación del perdido. Yo creo que basta con ver el mes de febrero y marzo que se ha tratado de explicar esa verdad. A nuestro Dios nunca le ha interesado salvar a un pueblo y ser el Dios de solamente ese pueblo. Dios está interesado de salvar a gente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación y hacer de todos ellos un solo pueblo. Pero interesantemente, Dios hace o otorga la salvación, porque es el fundamento que estoy diciendo, que Dios siempre le ha interesado la salvación del perdido. Dios salva, escúchenme bien, por medio de palabras. Las palabras que Dios usa forman un mensaje que contiene lo que el perdido necesita escuchar para salvarse. Nuestro Dios no salva
por imaginación. Nuestro Dios salva por un mensaje hablado que contiene eventos o un evento acerca de Él y qué fue lo que Él hizo para salvar. Es eso lo que hace que el perdido despierte. Cuando Dios llama a Abraham, el pagano, en Génesis 12, Dios le habla a Abraham y le dice que hará de él una gran nación. Tiene que incluir salvación para Abraham, pero la salvación para Abraham no va a ser solo para Abraham, sino que por la simiente de Abraham, las familias de la tierra serán bendecidas, disfrutarán de una presencia con Dios. Así que Dios salva a un incrédulo de la tierra de Oreb, y por medio de él vendría la salvación para las demás naciones. En Éxodo, el Señor mencionó, capítulo 9, verso 16, Él mencionó que todo lo que estaba haciendo, cuando le está hablando a Faraón, yo hago todas estas cosas para que vos, Egipto, y las demás naciones sepan que no hay otro Dios como yo en la tierra. Lo que eso quiere decir es que lo que Dios está haciendo con Egipto tiene un mensaje que va a llegar a las demás naciones, que va a producir en esas naciones la idea de que el Dios de los israelitas es un Dios de verdad y poderoso. Eso lo podemos ver cumplido en Rahab, cuando mucho tiempo después, cuando el pueblo ya está por destruir Jericó y envía a los espías Josué, esta mujer, esta prostituta gentil, le dice estas palabras a los espías: porque el Señor, esa expresión es de reverencia, ese Señor, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La expresión de estas palabras de esta mujer son la expresión de una mujer que por lo que oyó de lo que Dios había hecho con Egipto, produjo en ella fe salvífica. Con esto en mente, entonces, yo quiero sostener que nuestro Dios es un Dios que salva. Y ahora la vida de Jetro, así como la de Abraham o de Rahab, está a punto de cambiar para la gloria de Dios y para el bien de Jetro mismo. Vean el verso 1. El verso 1 nos da la descripción necesaria para conocer a Jetro. Verso 1 dice: Jetro, sacerdote de Madián, eso es importante, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Aquí lo que quiero notar en esta primera idea del verso 1 es que nos dice que Jetro es sacerdote de Madián. La idea de decirnos que es sacerdote de Madián nos está diciendo que es un hombre pagano, no está diciendo que es un ateo, está diciendo que es una persona que es consciente de las deidades, que él dice que puede existir muchos dioses y todos esos dioses merecen adoración y reverencia, pero ninguno es mayor que el otro. Eso es lo que nos describe a Jetro. Sacerdote de Madián, no eso es que él es sacerdote de Dios. Él no puede ser sacerdote de Dios porque Dios no ha entregado ley y los sacerdotes de Dios vienen por la línea de Aarón. Entonces este hombre es un sacerdote pagano, de un Dios pagano. Entonces este hombre es demasiado sensible a la espiritualidad y dice: bueno, el Dios de mi yerno, vale la pena reconocerlo, porque ¿quién soy yo para decir que no? Esa es la idea. Jetro es una persona que no podía creer que Yahweh es exclusivamente un Dios por sobre todos los dioses, porque él creía que debía de adorar a todos los demás dioses que pudieran existir. Pero de manera interesante, la segunda parte del verso 1 nos dice que Jetro oyó lo que el Señor había hecho a Moisés y a Israel sacándolos de la esclavitud de Egipto. Segunda parte, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por el pueblo de Israel. No sabemos exactamente cómo Jetro oyó,
esas cosas. Podría ser por medio de su hija Séfora, esposa de Moisés, quien parece que en algún punto, que tampoco se nos describe cuándo, Moisés la devolvió a la casa de su padre. Vean lo que dice el verso 2. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la habían enviado a su casa. No se nos dice cuándo, pero es posible que fuera en algún punto ya en Egipto. No se sabe, hay muchas conjeturas, ese no es el punto. Pero Yetro oyó. La otra razón podría considerarse que Yetro oyó lo que oyó, era porque las naciones alrededor estaban escuchando y mencionaban acerca de lo que estaba ocurriendo en el poder más grande del planeta en ese momento. O sea, mis hermanos, cuando el Señor está azotando a Egipto, no es como que nosotros ahorita digamos, bueno, no sabemos, ni siquiera lo podemos ver. No, las naciones cercas están escuchando. Esto es noticia mundial, lo que está sucediendo. Un Dios que nadie sabe de dónde es, o algo está azotando a Egipto. Porque las expresiones eran claras. O sea, como que un día simplemente cae granizo y cae fuego, como que nadie dice, mira, aquel Dios está trayendo juicio sobre esa gente. Era notorio. Pareciera como que la bola se estaba regando de que había un Dios más poderoso que las deidades de Egipto, que no estaba pudiendo librar a Egipto mismo de su mano. Como sea que fuera que Yetro toma a su hija, toma a sus nietos y los lleva donde está Moisés. Se nos dice en el verso 5 que Moisés está, verso 5, y vino Yetro, suegro de Moisés, con toda la camada de Moisés. Oigan esta segunda parte o tercera parte del verso 5, dice, donde Moisés, estaba acampando junto al monte de Dios. Yetro llega donde está Moisés y llega al monte de Dios. Ese es el monte Sinaí, está cerca del monte. Nada más quiero hacer una observación aquí, que creo que vale mucho la pena verlo. La última vez que Moisés estuvo en el Sinaí o cerca del Sinaí fue cuando él escuchó a Dios por medio de una zarza. La última vez que Moisés estuvo ahí fue cuando este Dios se le apareció y le dijo: Moisés, yo soy el que soy, ahora en mi nombre vas a ir y vas a sacar a mi pueblo y lo vas a traer aquí. Y ahora está Moisés ahí con el pueblo de Dios. Cuando Moisés escribe capítulo 18, Moisés no está diciendo, bueno, estamos acampando en el monte. Moisés está pensando, Dios fue fiel, Él me llamó y trajo a su pueblo y aquí estamos, a punto de algo, que si usted sigue leyendo vamos a darnos cuenta que es a punto de recibir la instrucción para vivir como Dios quiere que vivan. Lo que quiero resaltar nada más es el valioso testimonio de la fidelidad de Dios a Moisés al traerlo de vuelta al Sinaí con todo un pueblo detrás de él. ¿Qué pensaría Moisés de Dios aquí? Su fidelidad, su carácter, su poder, su sabiduría, su misericordia, su santidad. Viendo otra vez ese lugar, ya no se me aparece en una zarza. Ahora Dios se le va a aparecer a Moisés en el capítulo 19 desde el monte. Esa es la amplitud de Dios, es maravillosa. Pero el punto está en Yetro. Yetro llega donde está Moisés, manda a llamar a Moisés. Moisés viene y se inclina y saluda a su suegro, lo besa como una actitud de reverencia, versos 6 y 7. Yetro está interesado en escuchar cómo es que ha sucedido todo lo que ha sucedido con Moisés, con el pueblo. Él parece estar interesado en escuchar cómo fue que Dios hizo para liberar a su pueblo. Mis hermanos, es que la liberación de un pueblo de la esclavitud, de la forma como Israel fue liberado, no es poca cosa. No es poca cosa. Cualquiera que estuviera ahí desearía escuchar de primera mano con el hombre que estuvo ahí, qué fue lo que pasó. O sea, ¿cómo es posible? O sea, Moisés, vos viniste a mí hace algunos años atrás, o algunos meses atrás,
diciéndome que el Dios que usted nunca había conocido se te apareció en una zarza después de casi 40 años después de estar aquí conmigo pastoreando, que te envió ahora a liberar en su nombre a su pueblo de Egipto, y ahora está ahí. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Es entonces donde el verso 8, yo quiero que esté nuestra atención. Dice el verso 8, Moisés contó, palabra importante, a su suegro todo, segunda palabra importante, lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Primera palabra, contó. Moisés contó, una palabra que describe testificar, proclamar. Moisés le proclamó a Yetro, dice el texto, todo, o sea, no dejó nada de lado. Moisés le contó todas las cosas y todas las maravillas, todas las palabras y las obras que Dios había hecho y dicho en Egipto por amor a su pueblo. Moisés proclamó el mensaje del Señor. Moisés le contó cómo Dios había derrotado y avergonzado a las deidades de Egipto por medio de maravillas o plagas. Moisés le contó cómo Dios hacía separación entre la tierra de Gosén, que era donde los israelitas vivían, y donde vivían los egipcios, cuando Dios ponía su mano poderosa. Moisés le contó cómo los egipcios le rogaban a Faraón que no fuera tan orgulloso y que dejara ir al pueblo, porque era claro que el Dios de los israelitas era más poderoso. Moisés le cuenta a Yetro que los magos de Faraón en un punto dijeron: esto es dedo de Dios, Faraón, ya esto es fuera de nuestro alcance. Moisés le cuenta acerca de la noche donde murieron los primogénitos de Egipto a mano del Señor, y que fue por la sangre de un cordero exclusivamente, donde el Señor le dijo a Israel que obedeciera. Israel se salvó por gracia de que sus hijos no perecieran esa noche. Moisés le contó cómo Dios abrió el mar Rojo y los hizo pasar en medio de ellos, y cómo ese mismo mar fue el instrumento de destrucción y derrota sobre los egipcios y Faraón. Moisés le contó a su suegro cómo Dios venía caminando con ellos desde una nube en el día y de fuego en la noche. Mis hermanos, Moisés le está relatando a Yetro el mensaje de redención, de gloria, de autoridad, de misericordia, de gracia y amor que el Señor tiene por los suyos. Pero como si no fuera poco, el verso 8 nos dice que Moisés también le cuenta cómo les han sobrevenido en el camino dificultades, y cómo el Señor los ha librado de todas ellas. Yo creo que lo que Moisés está diciéndole aquí a Yetro es que el camino al llegar al monte Sinaí, al monte de Dios, ha implicado dificultades, tentaciones, problemas, circunstancias difíciles. Moisés parece que le está comunicando a Yetro que no todo ha sido color de rosa, que han habido dificultades con el pueblo y con él mismo en su corazón, pero lo que Moisés quiere que Yetro sepa es que Dios los ha librado de todo eso. Es como decirle que Dios no solo los ha liberado y listo. Los liberó, los llevó al desierto, después de Mar Rojo, dijo: sean libres, vaya, hagan lo que quieran. No, Moisés quiere no solo que reconozca la libertad, sino que Dios ha venido con ellos. Cómo el Señor ha manifestado su presencia en medio de ellos. Cómo Dios es un Dios que libera, pero que también guía. Moisés le cuenta a Yetro cómo ha sido la experiencia del Señor cuando tenían sed y llegaron a Mara y las aguas eran amargas, pero el Señor los guió a Elim, donde habían aguas dulces. Moisés le contó cómo el pueblo en algún momento se quejó contra Dios,
diciéndole que los había traído a matar, porque los había liberado de Egipto, pero las riquezas de la comida en Egipto eran mejores que estar aquí muriéndose de hambre. Y Moisés le cuenta cómo el Señor hizo del cielo caer codornices y maná y sació su hambre. Mis hermanos, Moisés proclama un mensaje de redención en ese momento histórico, centrado en Dios, en sus palabras, su obra, sus maravillas. No solo liberación, sino que Moisés está tratando de comunicar a Yetro que Dios con eso quiere tener comunión y relación con ese pueblo. Pero ese mensaje de Moisés, mis hermanos, está incompleto. Nosotros tenemos el mensaje completo de la redención completa, que lleva a una relación completa e íntima con Dios. Es un mensaje centrado en su obra más poderosa, mucho más digna de contar. Es el mensaje acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberó de la verdadera esclavitud espiritual por medio de su perfecta vida de obediencia, su muerte en la cruz por nuestros pecados, su resurrección victoriosa sobre la muerte, Satanás y el pecado, su ascensión al Padre con autoridad y poder, y su promesa firme de que regresará por los suyos para que disfrutemos de una plena y perfecta experiencia de deleite con Dios, con Él por la eternidad. Nuestro mensaje no se compara al mensaje que tenía Moisés a Yetro. Ese mensaje es como una luz, sombra de algo mucho mejor. Y Yetro, al escuchar todo esto acerca de Dios, produce en Yetro verdadera vida espiritual. Produce en Yetro una comprensión de Dios que nunca había experimentado. Produce en Yetro una actitud de devoción. Vean el verso 9. Y Yetro se alegró de todo que el Señor había hecho a Israel. Verso 10 dice, y Yetro dijo, esta expresión, mis hermanos, declara profundidad del corazón de Yetro al disfrutar de la salvación. Dice Yetro, bendito sea el Señor. Verso 11, ahora sé. Antes no sabía, yo antes no sabía, pero ahora yo sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Verso 12, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Todas estas ideas, se alegró con lo que Dios había hecho. Bendijo al Señor, declarar que ahora él está convencido, ahora entiende que el Dios de Israel es el Señor grande sobre todos los dioses, y tomar holocaustos y expresar adoración al Señor no es más que la idea de Moisés de decirnos que Yetro obtuvo por gracia salvación. Mis hermanos, Yetro no vino buscando salvación. Dios orquestó toda su inquietud, orquestó todo el mensaje que estuviera de la manera necesaria para que para que Yetro escuchara y algo se produjera en él. Yetro nunca se imaginó que el Dios de su yerno, que lo llamó en medio de una zarza, tiempo después se convertiría en su Dios, quien lo liberaría de su propia esclavitud espiritual y paganismo para que fuera ahora su Dios. Yetro nunca se imaginó. Iglesia, nuestro Dios es un Dios que salva. Él se deleita en salvar. Él ha planificado salvación para el perdido. Él ha dejado un mensaje que proclama su obra y su carácter. Y yo quiero animarnos hoy a que no perdamos la seguridad de que nuestro Dios es un Dios que salva. Y así como Él salvó a Yetro y te salvó a ti y a mí, Él puede salvar a tu esposo, Él puede salvar a tu esposa, Él puede salvar a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tus familiares, amigos, a las personas con las que trabajas. Y Él lo hará por medio de un mensaje que está revelado en las Escrituras acerca de su Hijo. Y esta escena termina con una comida entre Yetro, Moisés, Aarón y el liderazgo del pueblo. Verso 12.
Segunda parte, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro. Oigan esta expresión, delante de Dios. Esa expresión de coram deo, esa expresión de delante del rostro de Dios. Esto no es una cena cualquiera. Es una cena como de la salvación ha venido hasta a esta familia, por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Delante de Dios. Es ese momento de gloria a Dios, porque algo ha sucedido distinto. Dios está viendo ahí. Ok. Nuestra segunda idea, nuestro Dios es un Dios que cuida. Ya vimos que Dios es un Dios que salva, la salvación de Yetro. Ahora viene un Dios que cuida, el cuidado de Moisés. Está desde el verso 13 hasta el 27. Mis hermanos, nosotros podemos estar convencidos de esa verdad. Nuestro Dios es un Dios que cuida de los suyos. Los textos que están por delante, vamos a verlos desde la experiencia de Moisés. Hay algo que el Señor hace aquí por Moisés que demuestra su cuidado. ¿Ok? Y hay algo, o hay cosas que podemos tomar de lo que Moisés experimenta, que la iglesia necesita tener clarito. ¿Ok? Verso 13, perdón. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. A mí lo que me gusta de las narraciones es que te permite como pensar. El verso lo que está diciendo es que Moisés salió a hacer su rol de manera que, como se nos está describiendo, que salió a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde, es como si Moisés hubiera dicho: esta es la forma como Dios quiere que yo haga esto. Está el punto de Moisés así que cuando Yetro le dice: ¿qué estás haciendo? Yetro nos está preguntando: ¿y usted por qué está liderando al pueblo? No, esa no es la pregunta de Yetro. La pregunta de Yetro es: Moisés, ¿cómo usted puede estar delante del pueblo todo el día? La respuesta de Moisés en el verso 15 es no inocente, pero es interesantísima. Moisés le dice: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Lo que yo quiero decir con eso es que Moisés probablemente interpretó por sí mismo que su rol se tenía que hacer de la forma como él estaba haciendo. Moisés probablemente estaba creyendo que Dios le había dicho que su rol se veía todo el día delante del pueblo, todo el día. Ahí es donde yo quiero que consideremos que entra el cuidado de Dios para Moisés. Yetro le dice a Moisés que no es saludable lo que está haciendo en este punto Moisés, verso 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo, o sea, pareciera que Yetro estuvo ahí viendo todo lo que Moisés hacía. Cuando vio todo lo que Moisés hacía por el pueblo, le dijo: ¿qué es esto que estás haciendo por el pueblo? ¿Verdad? ¿Qué es eso que estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué juzgas? Aquí está algo interesante. Tú solo, y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta el atardecer. Verso 14, verso 17. Entonces estamos diciendo que es el acercamiento de Yetro a Moisés al decirle: me parece, Moisés, que lo que estás haciendo no es sano. Verso 17, el suegro Moisés le dice: no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Verso 18, con seguridad, oigan esto, con seguridad desfallecerás, o sea, morirás. Tú. ¿Y qué pasa? El pueblo también contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo, segunda vez, tú solo. Mis hermanos, yo estoy convencido que es el cuidado de Dios aquí, porque Dios explícitamente no se ve aquí en la narración, pero está implícitamente detrás de toda acción para con Moisés. Dios utiliza
a Yetro como su instrumento para que Moisés escuche lo que tiene que escuchar acerca de lo que está haciendo y cómo Dios quiere cuidarlo en medio de eso. ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés por medio de Yetro que nos permite ver el cuidado en estos versículos? Vamos a ver cuatro cosas. Aquí está la primera, número 1, que el consejo de Yetro es como si Dios mismo estuviera hablando con Moisés para que Moisés sepa que Dios estará con él al escucharlo y a ponerlo en práctica. ¿Ok? Verso 19. Vean lo que dice el verso 19. Ahora escúchame y Dios estará contigo. Eso es importantísimo. Verso 23, primera parte. Si haces esto y Dios te lo manda. Ambas expresiones pueden darnos la idea de que Yetro le está hablando a Moisés de parte de Dios en sabiduría para hacerle saber que no está bien lo que está haciendo. Moisés a este punto está creyendo que lo que él está haciendo es la voluntad de Dios, la forma como está haciendo la voluntad de Dios. Moisés nunca se imaginó que Yetro sería el instrumento de Dios para su vida. Número 1, el consejo entonces es que Moisés ponga atención, que lo que Yetro está diciendo es como si viniera de parte de Dios. Número 2, el consejo no es decirle a Moisés, bueno, Moisés, deje su papel de profeta, de pastor del pueblo y póngase a hacer otra cosa. No, más bien es animarle a que se aferre a su llamado. Verso 19, segunda parte. Dios estará contigo, esa es la primera parte. Segunda parte, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Vemos, Yetro le está diciendo a Moisés, recuerde, su labor es conectar al pueblo con Dios y dejarles saber los asuntos. Verso 20, enséñales los estatutos, enséñales las leyes, hazles saber el camino en que deben de andar y la obra que han de realizar. Yetro le está diciendo a Moisés, eso es lo que es importante. Tu rol es hacerles saber al pueblo la voluntad de Dios por su palabra, por sus decretos, por su guía. Enséñales, aconséjales, predícales. Haz eso, Moisés. ¿Verdad? Número 1, lo que te estoy diciendo es Dios detrás de esto, Moisés. Número 2, lo que estás haciendo, que es lo que podríamos decir de otra manera, lo que estás haciendo te puede distraer de tu llamado verdadero. Tu llamado verdadero es predicarle al pueblo, aconsejarle y enseñarle la voluntad de Dios. Número 3, el consejo es que escoja hombres con carácter santo y probado. Moisés, ya vamos a leerlo, Moisés debe de escoger hombres, mis hermanos, con temor de Dios. Hombres que viven constantemente delante del rostro de Dios. Hombres que se deleitan en Dios y en hacer su voluntad. Hombres que no dependen de sí mismos, sino de Dios. Hombres que buscan la santidad de Dios. Moisés necesita hombres piadosos, hombres espirituales, maduros en su carácter, con testimonio aprobado y con la habilidad dada por Dios para ejecutar la labor de servir junto a Él. Verso 21, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, básicamente lo que acabo de decir. Hombres veraces, oigan esto, que aborrezcan las ganancias deshonestas, la santidad. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes, que sean ellos los que te ayuden. Mis hermanos, a Dios le interesa más el carácter que el deseo del corazón. A Dios le interesa más el carácter que la habilidad. Escúchenme bien, iglesia. Si hay carácter en los hombres de Dios, carácter conforme a la Biblia, ¿okay? Que podría argumentar horas aquí acerca de cómo este texto es claramente
sostenible con 1 Timoteo 3, Tito, 1 Pedro 5, donde debe ser el carácter de los líderes o pastores de la iglesia. Aquí lo que quiero decir es esto, entonces. Si hay carácter en los hombres de Dios, el pueblo de Dios disfrutará del buen cuidado de Dios. Déjeme decir eso otra vez. Si hay carácter de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios en los hombres que Dios ha llamado, si está ese carácter, el pueblo de Dios disfrutará del buen cuidado de Dios. Dios no quiere que Moisés termine dañado. Dios no quiere que el pueblo termine destruido por causa del entendimiento de Moisés aquí. Así que, primer consejo, o lo primero que Dios quiere que Moisés sepa por medio de Yetro, es que Dios está detrás de esto. Lo segundo es que la forma como lo que está haciendo es peligroso, pero que se aferre a su llamado. Lo tercero es que necesitas hombres contigo, pero con carácter de Dios. Y el cuarto es que el consejo busca enseñarle a Moisés que Dios le interesa su vida y la del pueblo. Vean el verso 18 otra vez. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo. O sea, lo que Yetro le está diciendo es que Moisés, a Dios le interesa tu salud, tu cuidado. Y si vos como hombre de Dios no te cuidas, el pueblo va a sufrir contigo. Vos te vas a morir y el pueblo va a desfallecer. Mi hermano, yo sé que suena difícil de comprender, pero Dios cuida a su pueblo por medio de los pastores. Y si los pastores no se cuidan, el pueblo tampoco se va a poder cuidar. Si los pastores se distorsionan, el pueblo se distorsiona. Y aquí está el pueblo, antes de recibir la ley, y el hombre que Dios ha llamado ya está en riesgo. Y Dios entra a cuidar a ese hombre por medio de otro hombre que acaba de recibir salvación. Mis hermanos, Dios no utiliza, podría hacerlo, pero Dios no utiliza a los impíos para cuidarte. Dios utiliza a su iglesia para cuidarte. El verso 23, segunda parte. Si haces esto, está hablando que Dios le interesa la vida de Moisés y el pueblo. Oigan lo que dice la segunda parte o final del verso 23. Tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés, si haces esto, vos podrás hacer lo que Dios te llamó a hacer de una forma que resistas hasta el final y el pueblo llegue a donde Dios quiere que esté. Eso es impresionante. Ahora el verso 24 al 26 nos dice que Moisés escuchó a su suegro y escogió hombres y los delegó. Por estos puntos que yo acabo de mencionar, es que yo puedo concluir que Dios está cuidando a Moisés por medio de Yetro. Mis hermanos, déjenme argumentar un poco más. Moisés es un hombre que escucha solo la palabra de Dios. ¿Cierto? Hasta este punto Moisés es un hombre que no escucha nada que no venga de Dios. Y aquí esta narración nos dice que escucha a su suegro. Y yo no creo que el texto me esté diciendo como una aplicación que la iglesia, los pastores o los miembros de la iglesia podrían considerar muy sabio, sabiduría pagana o mundana para hacer cosas en la iglesia. Yo no creo que esté diciéndome el texto que para la vida del creyente o la vida del liderazgo podemos usar el consejo humano o mundano. Yo más bien considero que Dios está hablando por medio de Yetro, sabiduría y verdad, a tal punto que Moisés se convence y hace lo que hace porque entiende que Dios está detrás de esto. Moisés no hubiera obedecido si no es claro su entendimiento que Dios está detrás de esto. Moisés no hubiera ni siquiera escuchado
a su suegro, pero si lo escucha es porque Dios está detrás de esto. Yo quiero tomar 4 cositas y tratar de resumir más lo que vimos, para entenderlo como en general de la iglesia. Lo primero que Dios quiere que nosotros sepamos es que Dios cuida a su pueblo por medio de hombres plurales. Dios ha determinado que el cuidado de su iglesia sea por medio de varios hombres débiles, porque aquí está claramente la debilidad de Moisés, pero que Él cuida y Él sostiene. Número 2, Dios quiere que Moisés o nosotros como iglesia entendamos que el llamado que Él le da a Moisés no tiene por qué llevarlo a la destrucción. Mis hermanos, la destrucción del liderazgo de la iglesia llega porque se comienzan a hacer cosas que Dios no mandó. Y el tercero es que la iglesia y Moisés sepan que el carácter piadoso es lo que hace a un hombre para el servicio al Señor y no se puede bajar el estándar. Punto. No se puede. ¿Te quiere servir al Señor? Ahí está el estándar. Es alto. Él lo puso. Es difícil, pero ahí está. Es claro, es increíble ver, hasta pensar de dónde Moisés, cómo Moisés puede tener hasta ahorita el testimonio de esos hombres. Si lo sacamos por el recorrido que ha venido, ¿verdad? Moisés viendo, más bien Moisés dirá, pero el Señor está loco. ¿De dónde? Si todos estos más son egoístas, son unos peleoneros. ¿De dónde yo voy a ver ese carácter probado? No pongas por necesidad, Moisés. Busca el carácter. Y número 4, mis hermanos, es que la tarea es centrada en la palabra de Dios. El pueblo de Dios no necesita oír palabras de hombres o métodos mundanos. El pueblo de Dios necesita oír la palabra de Dios siendo predicada, vivida y aplicada en sus vidas. Dios quería cuidar a Moisés. Dios cuidaría a Moisés. Dios sabía cuándo hacerlo, Dios sabía cómo hacerlo, Dios sabía que Moisés se iba a enfrentar a esto. Dios no iba a dejar a Moisés sin su cuidado, mi hermano, y Él hace exactamente lo mismo para nuestras vidas. Piénsalo en tu propia vida. Dios podría estar haciendo cosas en tu vida en este momento, o haciéndote pensar que la forma que estás haciendo, o lo que estás haciendo, como lo estás haciendo, deberías de dejar de hacerlo. O comenzar a hacerlo a partir de los métodos del Señor. También Dios te podría estar llamando a ser humilde como Moisés. Se requiere bastante humildad para escuchar. Porque Moisés es un hombre con dificultad de carácter, es un hombre duro. Y escuchar que le dicen, eso no está bien. Moisés, puedes destruir a tu familia. Moisés, me parece que tal vez esa no es la voluntad de Dios. Moisés, me parece que estás perdiendo de lado, Moisés. Usted sabe lo que se siente cuando ese tipo de cosas vienen a la vida. Usted sabe que el orgullo es lo que brota en nuestros corazones. Dios te podría estar llamando a ser humilde como Moisés y reconocer que necesitas en eso o en otras cosas consejo desde la sabiduría bíblica para que ya sea que lo dejes de hacer o lo hagas a la forma de Dios. Pero también puede ser que quieres vivir para el Señor y servirle, pero tienes un estándar bajo del carácter que Dios demanda de sus hijos. Y si has bajado el estándar, si luchas con el estándar del carácter, mi hermano, mi hermana, es tu guerra y tu lucha contra Dios. Y déjame decirnos algo, Dios nunca pierde una lucha. Dios nunca pierde una batalla. Y si Él puso un estándar, ese es el estándar que la iglesia tiene que tener cuando ve a sus pastores y cuando ve a todo entre todo. ¿Me entienden lo que quiero decir? El estándar no es para los pastores. Exclusivo. Éxodo, 1 de Timoteo 3, Tito, 1 de Pedro nos describen inicialmente a hombres en el liderazgo.
Pero ¿de dónde salen esos hombres de liderazgo? Entre la iglesia, entre los hombres que viven de la forma del carácter de Dios. Entonces significa que el carácter es para todos los creyentes. El estándar entonces es para todos. Pero al final, lo que yo quiero llamarnos es a que Dios es un Dios que salva y un Dios que cuida. Y la forma como Él lo hace muchas veces no es como nosotros quisiéramos. A veces el cuidado de Dios no se ve como uno se imaginó. A veces el cuidado de Dios parece más bien descuido, pero es cuidado. La forma como Dios cuida a veces se ve demasiado pesada porque nos gustaría que fuera más dulce, pero es cuidado. Dios vio al hombre que ama como Moisés, como a usted y a mí, que lo llamó en su caso a criar hijos, a trabajar con fidelidad, a vivir para su gloria, y lo ve en un punto donde se está distrayendo o está considerando otras cosas a partir de su entendimiento errado. Y si eres un hijo de Dios, Dios no te va a dejar ahí. Él va a entrar y Él va a hacer lo que tenga que hacer para sacarte de ahí, porque Él cuida. Él cuida. Y su cuidado puede verse muchas veces quitando cosas. Pero Dios vino a la vida de Moisés, lo cuidó de una forma que creo que Moisés, cuando escribe Éxodo, definitivamente tenía que poner ese capítulo ahí. Era algo valioso probablemente para él. Termino. Iglesia, esta narración nos recuerda el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que salva. Él salva y salva por medio de su mensaje acerca de su Hijo, revelado en las Escrituras. Y ¿saben qué es lo más interesante? Él va a usar nuestra vida para proclamar su mensaje. Su mensaje tiene que llegar por medio de sus hijos e hijas. No hay forma que no llegue, que no sea de otra manera, porque Él lo estipuló así. Y si Él dijo que es así, dijo mi mamá, es así. Punto. Y Dios nos está diciendo, Iglesia de la Gracia, una vez más, después de 2 meses de predicaciones acerca de eso, una vez más nos vuelve a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre como Moisés que le proclamó todo un mensaje a su suegro y éste alcanza salvación. Entonces, no perdamos ni nos distraigamos en el poder que tiene el mensaje de Dios. Y por otro lado, nuestro Dios es un Dios que cuida a su pueblo. Mis hermanos, cuidémonos de querer experimentar el cuidado de Dios fuera del pueblo de Dios. Si eres un cristiano aquí sin iglesia, mi hermano, no vas a experimentar el cuidado de Dios. Dios cuida por medio de su iglesia. No creas que puedes disfrutar del cuidado de Dios solito o solita. Dios cuida a su pueblo por medio de su pueblo. Pero Dios cuida a su pueblo por medio de su pueblo con su palabra a su pueblo. Lo que eso quiere decir es que aunque tengas la palabra de Dios, no vas a experimentar todo el cuidado de Dios, porque Él cuida con toda su palabra, con todo su pueblo junto. Y cuidémonos de querer experimentar el cuidado de Dios fuera de los métodos de Dios. Al final del día, yo quiero que hoy salgamos con la verdad de que nuestro Dios es un Dios que salva y es un Dios que cuida. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia y por tu amor. Permítenos cantar la siguiente canción con un corazón agradecido, un corazón consciente, un corazón que responde. Y también mientras nos preparamos a tomar la cena en memoria de ti, podamos recordar que tú eres un Dios que salva y eres un Dios que ha cuidado nuestras vidas y seguirás cuidando nuestras vidas. Y que hoy podemos entender que cuidas dentro de tu pueblo con hombres débiles, pero al final quien queremos verte es a ti. Tú no te cansas, Señor Jesús,
Tú no necesitas consejo de otro hombre para recordarte que estás en cuidado de tu iglesia. Tú siempre estás en cuidado de tu iglesia. Tú siempre estás en cuidado de tus hijos. Tus ojos y tus oídos están atentos al clamor de los tuyos y tú vienes a ellos con gracia y con misericordia, con palabra de tu escritura a sus corazones, de tal manera que nos sacas de donde estemos. Gracias por ser tan misericordioso, Señor, Redentor y Roca nuestra. En nombre de Jesús, amén y amén.